Si te gustaría ganar 2 meses de tiempo de juego completamente gratis, te invito a participar en el nuevo sorteo que tenemos en este canal. Para hacerlo, solo comenta este video, dale like y suscríbete. Es bastante sencillo, no muchas personas se suscriben al canal y si te gustaría que se hiciera más de este tipo de sorteos, no te olvides en hacerlo, así que ya sabes, adelante y bienvenido a este video. Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar explicando cómo poder hacer oro con un componente de creación llamado cuero dragado. Este es un farmeo individual, si bien de sueño es grupal. Hay que entender una cosa, solo es grupal para los enemigos que son de tu mismo nivel. Para los enemigos que tienen un nivel menor, no se pueden desollar todo el mundo. Solamente los enemigos, ciertos enemigos concretos que tienen tu nivel o que bueno, son relevantes en la expansión. Pero como este ya es un farmeo de nivel 50, porque estamos enfrentando enemigos de expansiones anteriores, eso solo se puede hacer por una persona. Ahora, fuera de ese dato curioso, el cuero dragado es utilizado para varios cosméticos, varias trasmo y artículos que se crean de batalla por Azeroth. Este es un farmeo de batalla por Azeroth. Y a pesar de estar en Uldum, que tú dirás, este es un mapa de cataclismo, en Battle for Azeroth fue actualizado, fue modificado para el evento Noden Sod y sigue tal cual. Es por eso que de vez en cuando encontraremos lugares cuando vean que esta zona está contaminada. Sí, cuando vean que esa zona está contaminada, de hecho siempre está contaminada, si no es este lado es el otro. Y los enemigos son nivel 50, si tú quieres volver al Uldum antiguo puedes hablar con Sidormi. Pero mientras podemos llegar a esta parte. ¿Cómo se llega a esta parte del mapa? Muy simple, utilizamos un portal en Orgrimmar o Ventormenta que nos lleve a Uldum. Sí, tanto Alianza como Horda tienen este tipo de portales, esta cosa que parece un altar. Lo tomas y ya tienes el acceso a Uldum, ¿no? Y llegas acá. Si no ves Uldum así, es porque no has hecho o no has jugado Battle for Azeroth. Tendrías que jugarlo para poder verlo esta zona. Y acá puedes volar porque es el vuelo de cataclismo, pero en otras zonas no podrías si no has jugado Battle for Azeroth, que ya también tarda 2 meses. Ahora, este farmeo te da aproximadamente de 9 a 11k por hora. Sí, es un farmeo individual que te puede dar 10k, pero tú me dirás, ¿por qué da tanto oro? Lo que pasa es que de sueño de Battle for Azeroth, en sí todas las profesiones de Battle for Azeroth requieren de subirse. Como pueden ver, la habilidad de desuello de Battle for Azeroth que yo tengo es 3 estrellas. ¿Cómo se consigue estas estrellas? Muy simple, todo lo que tienes que hacer es hacer las misiones de Azshara, ¿sí? Las misiones, el contenido de las expansiones, y de esta forma hacer sus misiones, desollar. Y te van a dar ciertas misiones, algunas misiones te van a decir no, tienes que desollar más veces. De todas maneras, cuando tú entras a la pestaña de desuello, acá bien clarito te va a decir qué hacer. Aquí exactamente en este lugar te va a decir, no, si tú quieres conseguir la siguiente receta, el siguiente rango, necesitas desollar, necesitas que caiga en el mundo, necesitas hacer una misión, necesitas comprar tal cosa, o sea, te lo va a decir. Al igual que en peletería, este es solo un ejemplo para que te des una idea, aquí bien claro te dice, ¿dónde puedo conseguir el vestigio de los eternos? Acá te dice, necesitas la profesión al nivel 100, te lo vende Bailo, en la zona de Seres Mortis, hasta te dice cuánto vale y cómo crearlo. Sí, si quieres ver, no sé, alguna receta antigua, algún componente en concreto, te dice quién te lo da o cómo, ¿no? Por ejemplo, acá te dice que el instructor de profesión te da esta receta. Como lo sé porque me lo está diciendo el juego. Entonces igual tú vas a saber en el caso tú no sepas cómo subir el rango 2. No, pues aquí te va a decir bien claro. Te va a decir desuella nomás hasta que te caiga. O haz esta misión o mata tal raro, lootea tal cosa. Y eso sería todo. Entonces explicado esto porque sé que es un poco largo, pero yo sé que muchos no han jugado Battle for Azeroth. Y de hecho ese es el motivo por el cual estas pieles son caras. Son caras porque muchos no han jugado eso. Más que nada, y además son utilizadas para artículos coleccionables, pero bueno. Explicado esto, vamos a tener que hacer el farmeo. El proceso es muy sencillo, desollar a todos estos carroñeros que vemos en el lugar. Si bien solo estoy en esta área, recordar, hemos marcado un triángulo bien grande, tienes que moverte por todo este entorno. Los enemigos no te van a hacer nada, total, son enemigos nivel 50 y tú ya eres nivel 60. En este caso estoy haciendo packs grandes para hacerlo más rápido. Si viniera con un cazador, el farmeo sería muchísimo mejor. Pero en este caso lo estoy haciendo con mi cazador de demonios, que es el PJ con el que jugué Battle for Azeroth y desollaba en esa época. Ahora, como se dan cuenta, yo estoy desollando lento. Desollo lento principalmente porque no tengo el aguardiente de la luna negra. Es necesario este ítem, de acá, sí, el aguardiente de la luna negra, para poder hacer más rápido la actividad. ¿Por qué no funciona con el encantamiento de guantes? Porque este es el de Shadowland. Tendrías que tener el encantamiento de batalla por Azeroth para desollar más rápido, o si no, utilizar el aguardiente. Aunque no estoy muy seguro si el de Battle for Azeroth funcionará, porque se supone que esta es una zona de cataclismo,
Pero en todo caso, para evitar problemas, mejor utiliza el aguardiente, ¿no? Utilizas el aguardiente de la luna negra y con esto vas a desollar más rápido. En este caso no lo estoy usando, lo voy a usar ahora, lo acabo de activar y ahora vas a ver la diferencia, ¿no? Ya me vieron desollar sin él y con el aguardiente, bueno, desollamos, como pueden ver, mucho más rápido. Ahora, como se dan cuenta, yo no he subido la profesión de desuello en cuanto a puntos de habilidad. En Battle for Azeroth, estos puntos de habilidad no sirven. Lo que importa son los rangos. Así que si alguien me dice, Dantas, yo tengo 150 puntos de recolección de desuello en Battle for Azeroth, pero desuello poco. Es que ya te he dicho, lo que importa no son los puntos, lo que importa son los rangos. Como había quitado esta profesión antes y la he vuelto a aprender, he vuelto a obtener los rangos porque yo ya los hice en su época. Pero si ustedes no han jugado Battle for Azeroth, tendrán que subirlos. Les puede tomar un tiempo. Pero repito, este es el motivo por el cual estos artículos son caros. De hecho, los cueros dragados, los cueros de Battle for Azeroth son los más rentables por la dificultad de obtenerse. Al igual que las plantas, menas de Achara, ¿no? Ya saben que son las más caras, ¿no? Las Inacti, por ejemplo, porque claro, es el farmeo que menos personas hace, ya que todo el mundo, o la gran mayoría más bien, disculpen, no saben volar. Así que bueno, explicado todo esto, es así como se hace este farmeo. Derrotas a todos los enemigos, looteas todo. Te pueden caer épicos, ¿sí? Te pueden caer épicos, te pueden caer boes caros, te pueden caer los mismos boes que Batalla por Azeroth. Si te preguntas, ¿pueden caer boes? Sí, sí caen boes. Pero claro, el objetivo no es precisamente boes porque no hay garantía de que salgan. Pero si salen. Si te preguntas, ¿salen los mismos boes que en Battle for Azeroth? Sí, puede salir la Tebu, armaduras, etcétera. Pero ya saben, el objetivo de farmeo principalmente son las pieles. Cada una vale 10 de oro de media. Depende en qué precio estén actualmente, ¿no? Normalmente valen 10 por la dificultad que son sacarlas. No repito, los rangos son un poco difíciles, van a tardar un poquito si nunca han hecho este farmeo, pero si lo han hecho, pues les va a servir bastante. Aún así, 10k está bien para hacer un farmeo antiguo. Existen otras pieles que más o menos tienen un efecto similar. Más o menos, dependería mucho, pero espero que esto al menos les pueda servir. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Intentaré hacer más videos de esta profesión, ya que en sí son al menos sería la más cómoda si quieres jugar solo. En grupo, bueno, hay cosas 20.000 veces mejores, ¿no? Pero hay gente que no le gusta jugar en grupo, ya sea por capricho, o por ignorancia, o por timidez, bueno, depende de cada uno. Pero si quieres sacar más oro, ya sabes, hazlo en grupo para hacerlo más eficiente. No este farmeo, sino los farmeos en general, ¿no? Volátiles, boes, trasmo, etc. Pero bueno, señores, ese sería el video en esta ocasión. Cuídense, señores, hasta luego.